fue gasolinera, fue punto de exportación de productos de este pueblo hacia afuera, bombonas, o sea, al final fue como un pequeño centro comercial dentro del pueblo. Y además, yo recuerdo siempre una anécdota que contaba, en este caso ya mi abuelo Vicente, que fue el que se quedó pues en la isla, y junto con él, pues quizás fueron los que más mantuvieron el comercio de nuestra familia dentro de la isla, tanto aquí como en Valverde, y aquí quedándose luego mi tía Puri. Y hay una anécdota, cuando todavía en el pueblo pues no había radio, había alguna radio nada más, y entonces pues compraron una radio, tenían una radio. Y entonces el pueblo se reunía por la tarde a venir pues, a escuchar la radio, el parte, como se decía en aquel momento, y ese parte, pues un día la radio no funcionaba, entonces era un problema. Y ahora qué hacemos cuando venga la gente aquí a oír la radio y no esté. Y entonces mi bisabuelo, que era una persona seria, pero que tenía un humor de estos como seco, indirecto, pero a la vez respetuoso, como lo era también mi abuelo, pues se pusieron detrás de la estantería, como pudimos ver antes, abajo en la tienda, casi todas tenían detrás de la estantería, pues tenían como otro departamento, otro acceso, y se pusieron a contar cosas del pueblo. Entonces el pueblo decía, Jesús, ¿cómo se enteran allá en esos mundos de qué pasa aquí? Creo que eran anécdotas que mantenían vivo al pueblo y se mantenían. Y bueno, ya por terminar, porque se ha alargado, pues decir que este pueblo, yo con Herminio, que yo creo que de verdad lo tengo que felicitar, porque ha sido, yo creo que el promotor de todo esto, el gran promotor, y yo sí, quizás por lo que nos une, siempre decimos que somos como hermanos. Yo les puedo decir que yo vengo oyendo hablar de este proyecto hace 20 años, que la primera vez que Herminio me dio 4 folios, que los mantengo y él no lo sabe, los sigo teniendo, 4 folios escritos con su idea y cómo quería plantearlo, les puedo decir que ha sido capaz de llevarlo a cabo, de mejorarlo, y estoy convencido de que va a ser uno de los proyectos más bonitos, no solo de nuestra isla, sino de Canarias, porque es recuperar un pueblo y tener un entorno vivo, que es muy difícil hoy en día de conseguir, que todo aquello que existía en aquel momento se haya mantenido, las familias lo hayan seguido teniendo, lo hayan mantenido pues con amor y cariño, y todo eso hoy lo podamos estar disfrutando y viendo todos nosotros. Por eso yo sinceramente felicito hoy a Herminio, igual que a todo el resto de gente que está trabajando para que esto salga adelante. Muchas gracias.